manzana, mi hermanito cayó. Todos a un lado para podernos salvar. Los policías en cambio llegaban. Muy buenos días a todo el público jalapeño que se ha dado cita. Les agradecemos su tiempo y a aquellas otras personas que estén cercanas aquí en la Plaza Lerdo los invitamos que en estos momentos estamos iniciando la presentación de un libro. En los últimos meses del 2014, Ayotzinapa dejó de ser un lugar para convertirse más bien en una idea, en un símbolo. Federico Mastrogiovanni. Es grato estar aquí con la invitación que nos hizo la diputada Carona para estar con ustedes. Soy Guillermo Fernández y qué mejor, ¿verdad?, que esta mañana jalapeña tengamos la presencia de varias personas aquí en el estrado. En primer lugar, la diputada Carona Ríos. Igualmente, la diputada suplente Guadalupe Osorno está aquí con nosotros y va a presentar el libro de los Riveros. Igualmente, la compañera Brenda Cerón, encargada de la Casa de Gestión de la diputada Carona. Indiscutiblemente, ese es un tema polémico a nivel nacional que rompe el silencio y ha desplegado la cloaca de un país devastado con las decenas de miles de desaparecidos. Un 27 de septiembre del año 2014 se despertó otro México, un México que se da cuenta de la importancia de asumir las riendas de su propio destino. Para iniciar este pequeño grupo, le voy a dar el micrófono a la compañera Brenda Cerón. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, realmente la presentación de estas actividades. Las actividades que se llevan a cabo en conjunto con la Brigada para la Ley de Libertad y la Casa de Gestión de Números, junto con otros diputados también de Morena. Estas actividades pues se llevan a cabo a raíz de que se la gestión. También una parte de esta gestión se destina a imprimir estos libros, en los cuales se hacen actividades al aire libre como estas, en donde se regalan estos libros y también es una forma de fomentar y reactivar la lectura. Más que nada, la idea de gestión en lo que es la legislatura, pues intenta romper esta política clientelar que se viene manejando desde los últimos años, en donde pues, se acercan a los diputados a pedirles gestión, y pues la idea de gestión es pues, hablar en detalle, nos dan para medicamentos. Entonces, pues más que dar una ayuda es regalar una experiencia con estos libros, reactivando la lectura en temas que realmente pues, son de interés popular, son casos también como en este caso, como los 43 de Ayotzinapa, pues son experiencias que es básico conocerlas y no olvidarlas también. Entonces, bueno, es parte de esta actividad que se lleva a cabo con la Brigada para la Libertad. Tenemos, bueno, dentro del informe de la diputada Carona Ríos,
Entonces, bueno, pues esa es parte de las actividades que se llevan, es como funciona la unidad para la libertad. Son varios escritores, como los de aquí presentes, que donan sus escritos y con eso se imprimen, con este recurso que llega a la casa de gestión, se imprimen estos libros y es que se pueden llevar a cabo estas actividades. Bueno, entonces, pues sin más preámbulo, también cedo el uso del micrófono a la diputada María Riveros. Para unas palabras. De todas y todos en este evento. Bueno, ya venimos. Hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces eso nos obliga, bueno, a mí, que les hago la invitación, de hacer una reflexión conjunta de injusticias, ¿no?, que se viven en este país y sobre todo en este estado. La desaparición de los jóvenes normalistas es, sin lugar a duda y a todas luces, un crimen de Estado que ha levantado y con justa razón la indignación nacional e internacional, así como la discriminación de la participación del Estado mexicano en este grado crimen. Los crímenes de Estado son diversos y atacan a diferentes sectores de la población. Uno de ellos es la desaparición forzada y el asesinato de los jóvenes, y otro, igual de grave, son los feminicidios. Si bien el Estado no es el autor material de los feminicidios, es el que crea las condiciones para que sean posibles y además para que queden impunes, que es lo mismo, es una cadena. Si tú permites que con total impunidad estén matando mujeres, pues estás creando las condiciones y es casi como una invitación para que siga ocurriendo. Aquí en Veracruz, del 1 de enero al último día de octubre han sido asesinadas 218 mujeres, de las cuales 155 tienen características que podrían ser consideradas como feminicidio. Estos son datos del proyecto Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razones de Género, de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, que más o menos nos da un promedio de 22 mujeres asesinadas al mes aquí en el estado de Veracruz. Y eso que tenemos activada una alerta de género por violencia feminicida desde hace ya un año. Y estamos con una segunda alerta por agravio comparado que está en puerta, lo cual va a colocar a Veracruz en la mirada nacional, porque vamos a ser el primer estado en todo el país en contar con 2 alertas de género, ¿no? Y esta segunda alerta tiene que ver con una violencia también institucional, ¿no? Porque la alerta por agravio comparado precisamente habla de una violencia que se ejerce contra las mujeres desde la ley, ¿no? Nosotros intentamos hacer ahí las modificaciones pertinentes, no se lograron y bueno, en consecuencia es que va a ser declarada esta segunda alerta, ¿no?, de género. Y bueno, pues tenemos unas leyes muy bonitas que protegen los derechos humanos, ¿no? Pero la realidad es que el Estado mexicano ha sido el primero que ha violentado, ¿no?, las propias reglas. Y bueno, aparte aquí pues tenemos otro tema, ¿no? La violencia hacia las mujeres ha sido, por sobre todas las cosas, ha sido invisibilizada, ¿no? Casi siempre pasa como al último lugar. Entonces por eso para mí es como muy simbólico que en realidad pusimos esta fecha porque era la fecha que podía venir Pedro Miguel y acompañarnos.
Ya cuando vimos el calendario, pues para mí fue muy simbólico poder conjuntar, ¿no? estos dos sentires, ¿no? Porque nos pone a pensar qué es lo que hay detrás de todo esto, y la realidad es que aunque son formas distintas, el dolor es semejante, ¿no? La rabia, la indignación que nos despierta, pues es muy parecida, ¿no? Y el enemigo en realidad es uno, y es el mal gobierno, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a todas y a todos a vivir en estas condiciones. Ahora tenemos el caso de las mujeres que fueron violentadas sexualmente en Atenco, que ya agotaron todas las instancias aquí en México y no han tenido respuesta, ¿no? Ahora se fueron a la Corte Interamericana y están tratando de sentar a México en el banquillo de los acusados por estos actos que fueron perpetrados contra ellas, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido lo que se busca es la solidaridad para todas y cada una de las causas, sobre todo si logramos entender esto mismo que les decía, no son cosas diferentes, ¿no? O sea, es una misma lucha y el fondo pues sigue siendo el mismo, ¿no? Por eso nosotros en Morena insistimos en que se debe hacer un cambio de régimen y debemos seguir luchando por la vida de todas y de todos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de darle el micrófono a Pedro Miguel, me gustaría hablar un poco de su trayectoria. Él nace en Guatemala en el año 1958 y dice por ahí la literatura que después de varios años de ir y venir, ¿verdad?, ya decidió quedarse en México y desde ese entonces es un gran mexicano. También se dice, ¿verdad?, en la literatura, que él ha sido fundador del periódico La Jornada. Obviamente atrás de eso tiene otra trayectoria, pero se dice que pues él no nada más fundó La Jornada, sino que fue redactor, fue editorialista, y ahora pues lo conocemos como columnista, politólogo, así que tiene una gran trayectoria. Es también colaborador de Regeneración y El Chamuco, revistas para nosotros muy conocidas. Fue Premio Nacional Independiente de Periodismo por su columna Navegaciones en el diario La Jornada en el año 2005. También es autor de México en Wikileaks en La Jornada y está dentro de la Brigada para Leer en Libertad, y ahí publica el libro Damas del Tiempo. Es también presidente del Fideicomiso por los Demás, formado en apoyo para los afectados de los sismos recientes del 7 y 19 de septiembre. Sin más preámbulos, Pedro Miguel, con ustedes. Siendo una fecha asociada a una causa de las mujeres, mejor hubiéramos presentado mi libro que se llama Damas del Tiempo, que es un libro para las mujeres. Buenas tardes, jalapeñas y jalapeños de nacimiento o de adopción. Gracias por estar aquí. Quiero antes que nada referirme a lo que comentaba Brenda de esta tarea de los legisladores, de la legisladora Carola en concreto, porque me suscita una pequeña reflexión. Fíjense, resulta que los integrantes de una legislatura en este país tienen que ejercer presupuestos adicionales a los que necesitarían para el estricto cumplimiento de su función legislativa. ¿Por qué? ¿Por qué le dan lana a los legisladores para que se la gasten? Ahí tenemos uno de los mecanismos de la corrupción de las legislaturas. Las lanotas que se mandan a cada diputado, a cada senador, a cada diputado local,
para que hagan con ello lo que quieran de manera discrecional. Yo celebro que la diputada Carola haya decidido hacer con ese dinero, que además es irrenunciable, además no lo puedes simplemente devolver, no te puedes negar a usarlo, que haya decidido usarlo en parte para tareas culturales. Porque las tareas de tapar baches son tareas que no le debieran corresponder a los legisladores. Las tareas de atender las necesidades de salud de la población no tienen por qué corresponderle a los legisladores. ¿Por qué los legisladores tienen que darle unos lentes o una silla de ruedas a alguien que esté enfermo? Eso tendría que hacerlo el sector salud. Si se fijan, hay toda una distorsión del sistema político diseñada para que diputadas, diputados, senadoras, senadores piquen el anzuelo y se vendan y tengan recursos a su disposición. Yo quiero reconocer a Carola porque ha decidido usar estos recursos para decir, bueno, se van a hacer libros. Pero lo que hacen otros diputados y otros legisladores es comprar votos, es comprar voluntades, es contratar a los cuates para que hagan obra, es enriquecer a algunos. Creo que tendríamos que emprender una seria modificación de estas cosas, porque las legislaturas locales además son de risa los dineros que se dan. En las legislaturas federales, luego estamos hablando de decenas de millones de pesos para cada diputado, que en conjunto forman miles de millones de pesos que desaparecen en un hoyo sin fondo. Mientras tanto, el tener margen para la difusión de ideas me parece una excelente forma de usar ese dinero, que además pues hay que usarlo de alguna manera, y el hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible pensamiento congelado, que es esto, pensamiento contenido en papel, reflexiones, datos históricos, etc. Dicho esto, ¿cómo vinculamos, Carola, el asunto de la violencia contra las mujeres con la violencia contra los jóvenes normalistas? Si les parece, yo voy a hacer un ejercicio para tratar de entender qué tiene que ver una cosa con otra. En los años 90, aquí todavía veo algunos que se deben acordar de eso, concretamente en el sexenio de Zedillo, a mediados del sexenio de Zedillo, algunos empezamos a leer que en Ciudad Juárez estaban matando mujeres. Y cuando empezamos a leer que estaban matando mujeres, iban más de 100 muertas. Y por eso la situación trascendió a los medios. Y nos escandalizamos y nos angustiamos y dijimos, pero ¿cómo es posible que en Juárez estén asesinando a las mujeres? ¿Qué es esta monstruosa anomalía civilizatoria? Y nos dijeron que era un egipcio depravado que vivía del otro lado y que pasaba la frontera, mataba a una mujer y se regresaba, y que por eso no lo agarraban. Y entonces agarraron a un egipcio, lo metieron preso y siguieron muriendo mujeres. Entonces la policía de Juárez agarró a un par de infelices, los torturó, se declararon culpables de asesinar mujeres por contrato del egipcio, porque el egipcio quería parecer inocente por la vía de que murieran mujeres mientras él estaba en la cárcel, y de esa manera pudiera tener una coartada para salir libre. El egipcio ya se murió en el bote. Estos dos, no sé qué fue de ellos, pero ya presos estos dos supuestos cómplices
del egipcio, siguieron muriendo mujeres. Y entonces se dijo que eran los narcos, que se las llevaban a sus fiestas y que como no querían testigos, las asesinaban. Y luego se dijo que eran los traficantes de órganos que las deshuesaban para vender los órganos. Entre paréntesis, esto es un mito. No hay traficantes de órganos que anden deshuesando a la gente así como así, porque eso no se puede. El tráfico de órganos requiere la disposición del donante y es una compraventa muy inmoral, pero es de otra manera. Eso que nos han contado de que aparece un mendigo con una costura porque lo vaciaron, eso no es cierto. Y luego nos dijeron que eran satánicos, que usaban a las mujeres en sus ritos. Y luego pues dijeron que lo que pasa es que los juarenses son muy celosos y entonces asesinan a sus mujeres porque... Es decir, se han dicho toda sarta de argumentos de por qué asesinan mujeres en Ciudad Juárez, y hasta la fecha no hay una respuesta. ¿O sí la hay? Yo creo tener una respuesta. Creo tener una explicación de por qué esta epidemia de feminicidios. Y es muy simple. Matan mujeres en Ciudad Juárez porque se puede. Se puede matar a una mujer en Ciudad Juárez. No pasa nada. ¿Quieren saber qué se siente matar a una mujer? Vayan a Ciudad Juárez, escojan a la suya y mátenla, no les va a pasar nada. Hay una impunidad total. ¿Y por qué es esa impunidad? ¿Por qué empieza allí, precisamente? Porque hay un universo en Ciudad Juárez de mujeres que no valen nada, están tan devaluadas que nadie va a mover un dedo por su vida, ni por hacer justicia ante su muerte. ¿Cómo se gesta este grupo de mujeres? Pues se gesta en las maquilas, en las migraciones interiores, en la destrucción de los derechos laborales, porque en las maquiladoras no hay contratos colectivos, no hay sindicatos, en la destrucción del entorno urbano, porque en Ciudad Juárez hay un crecimiento anárquico y hay barrios absolutamente desamparados, fuera de todo control. Se gesta en los niveles salariales de estas mujeres. Son mujeres que valen 2,000 pesos mensuales y ya. Pero una investigación criminológica cuesta 50, 60 mil pesos. ¿En qué cabeza cabe desperdiciar 60 mil pesos en investigar el asesinato de una mujer que vale 2,000? Esta devaluación de la población, que alcanza en Juárez un límite terrible, explica el arranque de esta violencia. Es una de las causas, es una causa central. Empezamos a crear seres sacrificables, desechables, que podían estar a merced del narco, del satánico, del egipcio, o del marido celoso. Aquí la cultura machista es un vehículo, pero la sustancia del fenómeno es económica. Esa devaluación extrema que permite un sacrificadero de mujeres se va a extender en los años siguientes, porque estábamos hablando del 96, 95, 97, se va a extender a todo México, porque todo México ha sido devaluado. ¿Y para qué nos han devaluado? ¿Para qué nos han hecho perder valor? Pues para que seamos más competitivos como materia prima
en el mercado internacional, para podernos vender mejor, diría el lobo feroz. ¿Para qué mexicanos que valgan menos? Pues para que salgamos más rápido en los remates de carne humana que requiere la agricultura, la industria de la construcción, etcétera, en Estados Unidos principalmente. Porque el modelo que se impone a partir del 88 es un modelo que tiene como principal materia prima de exportación a la carne humana. Por eso nos han estado mandando para afuera, llevan 30 años. Y cuando no nos mandan para afuera, nos venden en pie, como dicen los ganaderos, en los infiernos de la maquila, que están al margen de toda legalidad, al margen de toda seguridad, al margen de toda protección. Y el fenómeno baja. Y va bajando, tengo la impresión, por un camino de complejos industriales. Por un camino de complejos industriales que son explotaderos. El Estado de México es un caso terrible, Ecatepec, Naucalpan. ¿Qué está pasando en Puebla, Veracruz, Tlaxcala ahora? Yo creo que hay que sentarse a pensar, a ver la tabla de feminicidios y ver cuáles han sido los correlatos económicos y políticos y desde luego delictivos. Creo que habría que hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿cuántos feminicidios hubo en el año 2000? ¿Cuántos feminicidios hubo en el año de 1950? O si quieren, ¿cuántos feminicidios por cada 1000 habitantes? Para tener una comparación. ¿En qué momento se dispara esto? ¿Lo saben? ¿En qué momento adquiere proporciones industriales? ¿22 al mes, Carola? ¿22 al mes? ¿Fue siempre así? ¿Siempre hubo 22 mujeres muertas al mes asesinadas por ser mujeres? Tenemos que buscar la génesis de esto. Y buscar la génesis de esto nos va a llevar inexorablemente a acciones de gobierno. Algo cambió, algo hicieron cambiar. En América Latina matan 12 mujeres al día, de las cuales esa cifra México aporta 7. 7 de 12 feminicidios son en México. ¿Por qué tenemos ese horroroso honor en toda América Latina? Me parece que más allá de salir a la calle y de protestar y de indignarnos, tenemos que sentarnos a pensar, porque no lo hemos esclarecido. No basta con exigir el alto a la violencia. Tenemos que saber qué está pasando. Miren, ¿se imaginan una sociedad más machista que la del México virreinal? Bueno, en el México virreinal no hay esta epidemia de feminicidios. Aquí tenemos que echarle mucha cabeza. Ahora, decía yo, la violencia se prefigura, de alguna forma, esta violencia que estamos viviendo todos, se prefigura en los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. ¿Qué teníamos antes? Teníamos un fenómeno atroz que ocurre durante el sexenio de Salinas, en el siguiente, que es la expulsión de entre 7 y 8 millones de personas del campo mexicano.
una expulsión económica que se operó desde el gobierno federal a sabiendas de lo que estaba pasando, no se llegó con órdenes de desalojo, simplemente se empezó a importar maíz y pues empezó a costar más barato comprar el maíz gringo que sembrar maíz. Pues ya con eso expulsaste a los campesinos de sus tierras, con el agravante de que un campesino expulsado de su tierra no solo pierde su trabajo, también pierde su vivienda, porque vive donde trabaja. Entonces tenemos 7, 8 millones de mexicanos para los cuales no había fuentes de empleo, para los cuales no había viviendas, para los cuales no había servicios educativos, de salud, transporte, barrios, nada. Este es el otro factor. Y eso alimenta la fiebre de exportación de carne humana. El pico migratorio que se da en la última década del siglo pasado. Muchos de esos mexicanos fueron a dar a la delincuencia organizada. Fueron a dar a la delincuencia organizada pues porque simplemente no tenían otra manera de vivir. Aquí no hay juicios morales que valgan. Ay, qué mal hicieron, qué bien hicieron. Así es, así ocurrió. Y así sabían los gobernantes que iba a ocurrir. Hay entonces una ofensiva en contra del salario, en contra de los derechos, en contra de las garantías, en contra de la educación, en contra de la salud, de la población en general. Para abaratarla, para abaratarnos. Este es un dato, esto no es una especulación. Es decir, si el salario medio de un mexicano en 1982 era el 43% de un salario medio de Estados Unidos, para 2012 el salario medio de un mexicano es de 9.2 o 9.7% del salario correspondiente en Estados Unidos. Es decir, perdimos el 80% de nuestro valor con respecto a un trabajador gringo. Así de simple. Y con respecto a Europa es mucho más grave la devaluación. Al grado de que hoy el salario mínimo en México, con todos los 8 pesos que le aumentaron hace unos días, es 30% más bajo que el salario mínimo en Guatemala, que es un país del tamaño de Chiapas. Y con una crisis de violencia igual, y con un régimen oligárquico igual de espantoso, pero el salario mínimo es 30% superior. Entonces, hemos sufrido una devaluación como población, pues, que implica despoblar al campo e implica abandonar la educación pública, porque la idea es que la educación debe ser un mercado, debe ser un conjunto de oportunidades de negocio para los cuates que quieren poner universidades patito o normales patito. Patito quiere decir que son de paga, ¿no? Como la Universidad Patoamericana, ¿han oído hablar de esa? La que le dio su título de licenciado a Peña Nieto. Con una licenciatura robada, ¿no? La ofensiva contra la educación tiene su razón de ser en que la educación es un valor agregado para la población, como lo es la salud. Y si lo que queremos es devaluar, pues lo que tenemos que hacer es quitarle valores agregados a esa población. Si además de quitarle valores agregados creamos un mercado para hacer business, pues qué mejor. Si detestamos las estructuras agrícolas y agrarias del país,
porque a fin de cuentas son un ancla para la población, y nosotros lo que queremos es despoblar, y queremos despoblar porque allí donde hubo comunidades, allí donde hubo ejidos, allí donde hubo pequeños propietarios, lo que queremos es poner agroindustrias, lo que queremos es poner minas a cielo abierto, lo que queremos es hacer fracking. Para eso queremos ese territorio. Entonces, el agro mexicano, con todo lo que significa como herencia, experiencia y propuesta de vida colectiva, comunitaria, apegada a la naturaleza y relativamente independiente del mercado, porque los campesinos básicamente se han autoabastecido durante toda su vida, entonces se entiende una ofensiva en contra del agro. Y fíjense ustedes qué conveniente, una escuela normal rural, educación y campo, los dos enemigos del régimen. No es solo Ayotzinapa, todas las normales rurales están sometidas a una ofensiva violenta. Tiripetío, a cada rato les rompen la cabeza a los compañeros de Tiripetío. El Meche la acabaron. Ayotzinapa está bajo fuego, ¿no? Este es el contexto, digamos, en el que ocurre lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Desde luego que esto ocurre en medio de una animadversión del régimen muy notable. No sé si ustedes recuerdan que un par de años antes habían asesinado a tiros a dos muchachos de Ayotzinapa en la autopista del Sol. La Policía Federal los mató a balazos. Y después inventaron que lo que pasa es que habían querido incendiar una gasolinera y le dieron la medalla a Belisario Domínguez a título póstumo a un señor que supuestamente defendió la gasolinera. Una construcción absolutamente falaz del régimen para ocultar el hecho de que asesinó a los chicos, ¿no? Pero además tenemos un componente importante en la tragedia que se desarrolla el 26 de septiembre, que es la delincuencia organizada. Los analistas del régimen han querido circunscribir todo el problema a la delincuencia organizada. Fueron Guerreros Unidos, ya, olvídense del asunto. Y sí, pues tenían comprada la policía municipal de Iguala. Y póngale que a la de Huitzuco, órale pues, ya, no hay más. Ah, bueno, y sí, estaba el presidente municipal ese, Abarca, y la mujer, ya, eso es todo. No le hurguen más. No van a encontrar más. El Estado está limpio y es inocente. ¿Es verosímil? Es verosímil considerando que el Estado lleva muchos años de concesionar la seguridad pública a cárteles pequeños, medianos y grandes. ¿No le pasó a Veracruz con Fidel Herrera? ¿No se le entregó a los Zetas? ¿Y no llegó Duarte y se le entregó a la nueva generación de Jalisco? ¿Y Moreno Valle no le entregó el Estado a los huachicoleros? Esto así es parte de la privatización, porque además este proceso neoliberal ha implicado el convertir la delincuencia organizada en un sector de la economía. Es la que nos da más divisas. Todo está imbrincado. El auge, el boom de los bancos privados que
están reportando crecimientos de utilidades de 30 y de 70% al año. ¿Qué es eso? Pues se llama lavado de dinero. Citigroup, Banamex, Bancomer, BBVA, todos están ganando fortunas en un país que nos dicen que es pobre y que tiene muchas carencias. No, las carencias sí son reales, la pobreza yo la dudo. Yo dudo que seamos un país pobre. Tenemos al 80% de la población en pobreza, eso es otra cosa. Pero aquí se gestan fortunas incalculables. No somos un país pobre. ¿O de dónde si no sale para tanto departamento en Miami? ¿De dónde si no sale para tanto boom inmobiliario de condominios horizontales, edificios, departamentos que cuestan 4 o 5 millones de pesos y que de repente se venden así al contado? Casas blancas. Pues no somos un país pobre con la pena. Estamos llenos de Mercedes-Benz, de BMWs, de Audis y de Ferraris. ¿Cuál país pobre? Pero bueno, nos dicen es que somos un país pobre. Pero bueno, lo cierto es que hay dinerales. Y los bancos están reportando esas utilidades año con año, crecimientos de ese tamaño. Y eso viene de lavado. Y tenemos un ingreso, miren, por ejemplo, este niño al que le decían Mr. Bean, que era secretario de Hacienda con Calderón, ¿se acuerdan? Cordero, Ernesto Cordero. Cordero, cuando era secretario de Hacienda de Calderón, y al final una vez dijo, hay 19,000 millones de dólares que no sabemos de dónde salieron. No, pues ¿cómo que de dónde salieron? No? Salieron de la alianza que ustedes tienen con el narcotráfico, así de concreto. Y esa alianza, si puede ser novedosa o relativamente novedosa, es decir, de 10, 12 años para acá en algunos estados, en Guerrero es tradicional. La amapola. Los cultivos de amapola ahí han estado desde siempre y los pactos han estado desde siempre. Con la policía municipal, con la policía estatal y con las fuerzas armadas. Y sí, al parecer, todo indica que hubo participación de una organización delictiva en la agresión contra los chicos el 26 de septiembre, pero esa organización delictiva estaba actuando con conocimiento y bajo la protección de las fuerzas estatales y federales. Y me parece que no sabemos lo que ocurrió, exactamente no sabemos lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. No nos han dejado saber qué pasó. Pero quien no nos ha dejado saber qué pasó, ese sí es el Estado. Voy a ser más preciso, no es el Estado, es el jefe de Estado. No, porque el Estado somos todos, pues, o sea, Ayotzinapa también es el Estado, ¿no? A mí no me gusta esa consigna. Es un crimen de Estado, desde luego. Pero decir fue el Estado, no, espérense, a ver, fue la jefatura de Estado. Fue Enrique Peña Nieto. Porque, en rigor, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es parte del Estado. Entonces, no fue el Estado, fue el jefe de Estado. ¿Por acción o por omisión? ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Sabemos lo que no hicieron, eso sí, lo podemos tener muy claro. Lo que no pasó fue
que quemaron a los 43 desaparecidos en el basurero de Copula. Eso jamás ocurrió. ¿Por qué lo sabemos? Por razones científicas y por razones lógicas y por razones de sentido común. Y hasta por razones narrativas, esa madre no cuadra. Este libro de Federico Mastrogiovanni Giovanni entrevista al primer científico que dice: eso no pudo ocurrir. Esa hoguera de la que habló Murillo Karam no se pudo encender. Primero, estaba lloviendo. Están